Resplandece, pues ha venido tu luz. ¿Cómo? Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios hoy ha llegado sobre ti. Sobre ti la gloria. Levántate y resplandece. Aleluya. Hey. Conmigo. Resplandece, pues ha venido tu luz. Escúchalo. Resplandece, pues ha venido tu luz. Paz de Cristo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando directo e indirecto desde este podcast de Antioquia, desde Torino, para nuestros hermanos de la iglesia Antioquia y para nuestros hermanos de la iglesia Oreb que está en Milano. Un abrazo en nuestro Señor Jesucristo y un saludo muy especial, que el Señor pueda hoy día guiarles y ponerles siempre en el camino correcto. Y a todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo, también un saludo para ellos. Hemos visto las estadísticas el otro día con nuestro pastor Pedro Guzmán y nuestro ministro Enzo Luongo, y hemos visto que Levántate y Resplandece se escucha mucho en Japón, en Estados Unidos, en Italia, por supuesto que estamos aquí en Italia, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Alemania. Saludos para todas estas personas que están escuchando la radio y que podamos ser de bendición para sus vidas. Amén, paz de Cristo con ustedes, la hermana Flor, con esta nueva oportunidad que nos da el Señor de poder ser portadores de su palabra. Que podamos iniciar con una oración agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Padre Santo bendito. Tú guía hoy día, Señor, esta programación de la radio, Señor, de Levántate y Resplandece, que pueda ser, Señor, un día, Señor, bendecido por ti, Señor, y un día en victoria en tu nombre, Señor Jesucristo. Para todas las personas que están escuchando esta radio, este podcast, tú guías, Señor, y la palabra que hoy día podamos dar en la programación sea una palabra de edificación y de cambio para tu vida. Amén, aleluya. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Gloria a Dios por su palabra, porque aquí está hablando el profeta Eliseo, quien le sucedió al profeta Elías. Este profeta, cuando salía de haber hecho un milagro en las aguas, salía para salir a la montaña, entonces estos muchachos se presentaron burlándose del ungido, del siervo de Dios, ofendiéndole, diciendo calvo. Y nosotros tenemos que tener en consideración cuánto importante es para el Señor sus hijos, sus siervos, sus ungidos, cualquier hermano que ministra palabra de Dios. Y cuando una persona, un joven, un muchacho, cualquier persona se burla de él, porque la burla no es de Dios, la burla viene del diablo. Y por eso, hermano, hay que tener en consideración que tantas veces nos encontramos en situaciones que para ser el gracioso, el simpático de la reunión, uno inicia con las bromas, ¿no? Y he buscado en el diccionario qué cosa es una broma. Y la broma es la acción o dicho cuya finalidad es divertir o hacer reír. Es prácticamente una burla. Y los chistes sucios, las palabras de doble sentido con alusión obscena o hablarse de sexo en forma negativa, estas cosas no provienen de Dios. Hay un espíritu burlón que está inundando la iglesia.
Y esto, hermano, y en el cuerpo de Cristo, no solamente en el mundo, porque este es otro discurso, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y recordemos que las bromas es un acto propio de burlarse, de reírse, y aún más es un producto de engaño y de confusión. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, 34 dice: Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Los proverbios, ustedes saben, son sabiduría de Salomón que Dios le da a su pueblo. Y Dios dice: Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Nosotros vemos claramente que al Señor no le gusta las personas que comienzan a burlarse de los demás, que comienzan a hacer bromas de los demás. Él dice que se burlará también de ellos. Pero uno debe tener en cuenta que la burla es una cosa que no agrada al Señor por tantos otros motivos, porque muchas veces uno dice: esta persona, por su baja estima de estudios, o porque tiene algún defecto físico, o por otras muchas razones, comenzamos a tomarle el pelo. Pero en el Proverbio 26, capítulo 19 dice: tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice: ciertamente lo hice por broma. Hermano, muchas veces nosotros tomamos el pelo a las demás personas para que las otras personas que están con nosotros puedan reírse de esa persona, y para hacerle una broma a esta persona. Y mi esposa me contaba que hubo una información en los periódicos el año pasado de una persona que trabajaba y iban al comedor todos los días, y el Día de los Inocentes uno de los trabajadores le tomó del pelo a otra persona diciéndole que se había enterado de que iban a licenciar a varios trabajadores, y uno de ellos era este muchacho. Este muchacho no lo tomó bien. Al siguiente día no vino a trabajar porque se había ahorcado por una broma que le hizo el compañero de trabajo. Hermanos, no sabemos cuán dañino puede ser una broma para una persona. Así que evitemos estas bromas, esta tomadura de pelos, porque en primer lugar a nuestro Señor Jesús, a Dios, no es agradable delante de Él. Amén, gloria a Dios. Tantas veces pensamos que por divertimiento, ¿no? Pero la palabra de Dios nos llama a hacer y a vivir en santidad. Eso, hermano, hay que tener en consideración la santidad de lo que uno habla, de lo que uno escucha, ser íntegro, no bromas, ni bromas, ni doble sentido, ni juegos de doble sentido. Nada. Somos hermanos en Cristo y la palabra de Dios es viva y eficaz, y no debemos permitir ni meternos y entrometernos en estas palabras de bromas, de juegos, de travesuras, de doble sentido, obscenas. No, hermano, esto no es permitido. Y quiero concluir con el Salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra escarnecedor quiere decir una persona que se burla de una persona de manera cruel y humillante. Y el Señor esto no lo acepta, es inaceptable. Dios lo bendiga. Bueno, mis hermanos, tengamos cuidado con las bromas, porque no es agradable delante de Dios. Y así estamos pasando a nuestro bloque de Un proverbio al día te da sabiduría. Un proverbio al día te da sabiduría. El proverbio del día se encuentra en el capítulo 17, versículo 1. Mejor es el bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Gloria a Dios.
Su palabra es clara, que dice que es mejor tener un bocado seco y en paz. Tantas veces uno puede tener tantas riquezas, tantas cosas buenas, pero si no está la paz, y sobre todo la paz de Cristo, es como si no tuviera nada. Y Jesús dijo que Él nos dio esa paz, que solamente que en Él la encontramos, porque Él dice que mis paz los dejo y mi paz les doy, y yo no se la doy como el mundo se le da, porque la paz del mundo es una paz limitada. En vez de la paz en Cristo, es una paz que solamente a través de su palabra nosotros podemos conocerlo y vivirlo. Es cierto, tantas veces nosotros escuchamos, yo prefiero comer un pan seco en casa que manjares que después me estén sacando en cara, ¿no? Entonces, uno tantas veces se puede endebitar, hacer préstamos para tener tanto lujo en casa y poder aparentar delante de las personas, delante de la gente que viene a casa, pero no saben qué cosa hay detrás. Las deudas, los problemas económicos que uno tiene por endeudarse, por aparentar. Entonces, el Señor dice aquí, vive con lo que te doy y con lo que tienes. Si tú tienes un pan solamente en casa, aprovecha ese pan, aunque sea un pan seco, y vive en la santa paz del Señor. No que puede vivir en contiendas, pero llena de provisiones en casa y puedas tener de riquezas en casa y puedes tener contiendas con los hermanos, con el papá, con los vecinos, solamente por la apariencia que uno puede reflejar. Un proverbio al día te da sabiduría. Sembrando semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Paz de Cristo, mis hermanos, muy buenos días. Hoy día estaremos continuando con la segunda parte de verdades bíblicas. Dios usó diferentes títulos tales como Elohim, que es Dios, el Dios Todopoderoso, el Al-Shaddai, Jehová, y especialmente el Señor Jehová, el nombre redentor en el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, dice Isaías capítulo 9, verso 6. La profecía de Isaías se cumplió cuando se puso nombre al Hijo de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 21 al 23.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Ahora bien, ¿qué cosa es el arrepentimiento y conversión? El arrepentimiento y conversión es perdón y remisión de pecados. Es obtenido por un genuino arrepentimiento, confesando y dejando el pecado. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Jesús lo proclamó y los apóstoles le hicieron énfasis tanto a judíos como gentiles. Y esto podemos verlo en Hechos capítulo 2, verso 38, capítulo 11, verso 18 y capítulo 17, verso 30. La palabra arrepentimiento es derivada de varias palabras griegas que traducidas literalmente dicen cambiar de idea y propósitos, cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida, en pocas palabras, transformación. El Señor Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, verso 3. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice Lucas capítulo 24, verso 47. Ahora bien, ¿por qué el bautismo en agua? Porque es el modo en el cual la Biblia lo explica. El modo escritural del bautismo es por inmersión y solo es para aquellos que se han arrepentido, habiéndose apartado del pecado y del amor al mundo. Debe ser administrado por un ministro del Evangelio propiamente autorizado en obediencia a la palabra de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38, capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 48, capítulo 19, verso 5, así obedeciendo y cumpliendo con el mandamiento de Mateo capítulo 28, verso 19. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 11 dijo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo en Hebreos capítulo 1, verso 5: Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas dice en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 4: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los términos bautizados con el Espíritu Santo y con fuego, don del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, son términos sinónimos y se usan intercambiados a través del Nuevo Testamento. Es escritura y escrituralmente está así de esperar que todos los que han recibido el don, han sido llenos o recibido el bautismo en Espíritu Santo, que también reciban la evidencia física inicial de hablar en nuevas lenguas. El hablar en otras lenguas, como aparece en Hebreos capítulo 2, verso 4, capítulo 10, verso 46, capítulo 19, verso 6, y el don de hablar en lenguas, como explica la epístola de 1 de Corintios capítulo 12 y 14, es el mismo en esencia, pero diferente en uso y propósito. El Señor, por medio del profeta Joel, dijo: Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, verso 28. Y Pedro, en su explicación el día de Pentecostés de este fenomenal acontecimiento, dijo: Habiendo recibido
del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, o sea Jesús, ha enviado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 2, verso 33. Aún dice más, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, verso 39. Entonces, ¿cuál debe ser la doctrina básica y fundamental? La doctrina básica y fundamental debe ser la Santa Biblia y su plan completo de salvación, que son el arrepentimiento, conversión y bautismo por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Eso es la doctrina básica, fundamental, que enseña la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de Dios en la salvación del hombre? La gracia es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habilitándole para una vida nueva, pasando por alto con su paciencia los pecados pasados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, verso del 24 al 25. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como dice Tito, capítulo 2, verso del 11 al 12. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 17. El cristiano debe guardarse en la gracia y en el amor de Dios para conservar su salvación. Cuando una persona comete transgresión y peca contra Dios, pierde su favor. Y si continúa cometiendo pecado y no se arrepiente, finalmente se perderá y será lanzado al lago de fuego, como dice Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios capítulo 2, verso 8. Pues bien, entonces, ¿qué cosa es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es el resultado de oír y o recibir el evangelio de la gracia de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, como dice Romanos capítulo 5, verso 2, verso 10 y verso 17, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor a su nombre. Romanos capítulo 1, verso 5. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la segunda parte de verdades bíblicas
que Dios me lo bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y será hasta un próximo programa de Sembrando Semillas de Vida, Dios mediante. Sembrando semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías cuánto grande era la cama del rey gigante Og? La cama del rey gigante Og, la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 3 versículo 11, dice que porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama, una cama de hierro, no está en Rabat de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y en esa época, según los cálculos que se ha hecho actualmente, cada codo equivale a 45 centímetros, de lo cual hablamos 4 metros y 5 centímetros de largo por 2 metros y 25 centímetros de ancho. Eso sería actualmente la grandeza de la cama, ¿no? Serían 4 metros y 5 centímetros de largo por 2 metros y 25 centímetros de ancho en la actualidad. ¿Lo sabías? Bueno, ahora ya lo saben, mis amigos. Que Dios me lo bendiga. ¿Sabías que? Bueno, mis hermanos, y así estamos llegando al final de un programa más de Levántate y Resplandece, esperando haber sido de bendición y esperando que el estudio que hemos hecho hoy día de Verdades Bíblicas, segunda parte, haya podido a ustedes esclarecerles un poco más de lo que dice la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga y la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga y que se hayan gozado con cada parte de este programa, que es muy interesante y es alimento para nuestras vidas. Dios los bendiga. Y para nuestros hermanos que no conocen dónde pueden encontrarnos en nuestra página web www.antioca.it, o si no, pueden escribirnos a los correos electrónicos pastore@antioca.it o en las aplicaciones tanto para Android como para Apple. La paz de Cristo esté con ustedes y será hasta un próximo programa, Dios mediante. Resplandece, pues ha venido tu luz. ¡Vamos! Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios hoy ha llegado sobre ti. Sobre ti la gloria. Levántate y resplandece. ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Conmigo! Resplandece, pues ha venido tu luz.
escúchalo, resplandece, pues ha venido tu luz.